Bueno, aquí estamos de nuevo. Ustedes saben que de vez en cuando yo me invito a algún cura, a algún sacerdote, para que ustedes los conozcan y también para dar posibilidad de que puedan hablar de sus cosas y de lo que están haciendo y que lo puedan compartir con nosotros. En este programa vamos a tener una entrevista con el padre Leandro Bonín. Es un sacerdote que está en la Arquidiócesis de Paraná, es un sacerdote un poquitito más joven que yo, nada más, gran trabajador, le gusta escribir, o sea que ha hecho, de todo un poco, ¿no es cierto? De todo un poco. Vamos a hablar con él y vamos a estar con él compartiendo nuestra fe y compartiendo nuestro trabajo con la gente. Así que especialmente los invito a acompañarnos en esta entrevista con el padre Leandro Bonín. La gloria de Dios maneja mi vida con hilos. Santos argentinos. La Argentina cuenta con 3 santos, 13 beatos, 7 venerables, 38 siervos y siervas de Dios y 11 causas en preparación. Uno de ellos nació, vivió y murió en nuestro país. Ese es el cura Brochero. San José Gabriel del Rosario Brochero, más conocido como el Santo Cura Brochero, llevó a cabo su misión apostólica en la provincia de Córdoba y es el patrono del clero de Argentina. Pañuelo en la cintura para sujetar la sotana. Señor, de quien procede todo don perfecto, tú dispusiste que San José Gabriel del Rosario fuese pastor y guía de una porción de tu iglesia, y lo esclareciste por su celo misionero, su predicación evangélica y una vida pobre y entregada. Te suplicamos que por su intercesión alcancemos la gracia que humildemente te pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santo Cura Brochero, ruega por nosotros. En las manos más humildes, en la tierra de Nazaret, se encontraba un carpintero, tallando tu amor y fe. Por ser fiel a tu promesa, elegiste a San José como padre y custodio de Jesús de Nazaret, fiel padre de los humildes, carpintero de Nazaret, enséñanos a tener tu humildad en nuestra fe, fiel Padre de los humildes, carpintero de Nazaret, enséñanos a tener tu confianza en nuestra
La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor. Aquí estamos de nuevo. Gracias por acompañarnos. Tenemos hoy un sacerdote invitado. La posibilidad de la tecnología y los medios de comunicación modernos nos dan la posibilidad de hablar con gente con la camarita y sin pensar que están a kilómetros y kilómetros de nosotros, ¿no? Así que vamos a hablar con el padre Leandro Bonín, ¿no? Él está residiendo en este momento en Paraná, sacerdote de la Arquidiócesis de Paraná. Leandro, ¿estás ahí? Hola, sí, ¿qué tal, padre? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Contale a la gente dónde estás, cómo ha sido tu proceso hacia el sacerdocio un poquito y qué estás haciendo en este momento. Bueno, yo tengo 40 años, descubrí el llamado al sacerdocio cuando tenía 14 años, soy de un pequeñísimo pueblo de Entre Ríos que se llama Primero de Mayo. Allí viví los primeros años, después viví 10 años en Concepción del Uruguay, luego retornamos a Primero de Mayo y a los 14 años, bueno, el Señor me llamó, a los 16 ingresé al Seminario Menor de Paraná, entre los 16 y los 25 estuve formándome, realizando apostolado en distintas parroquias. Como diácono estuve en Asencam y estuve también en San José de Feliciano, que es una localidad norte de la provincia de Entre Ríos, y luego me ordené sacerdote, fui ordenado sacerdote el 19 de noviembre de 2005. Y allí fui destinado a San Francisco de Borja, aquí en la localidad de Paraná, luego en Nuestra Señora de la Piedad, ex Iglesia San Antonio, sí, era el titular, y bueno, ahora Nuestra Señora de la Piedad. Y bueno, estuve 3 años misionando en el Chaco, viviendo en la localidad de Villa Bertet, retorné a la diócesis y fui destinado a la parroquia Santa Elena, y en este momento soy párroco de Cristo Peregrino en la localidad de Paraná. En Paraná mismo. O sea que ¿cuántos años de cura tenés? Tengo 14 años de sacerdote, estoy por cumplir 15 ahora el 19 de noviembre. Este tiempo, con los cambios y con el camino que has hecho, ¿qué has descubierto no digo de lindo, sino de consolador, de algo luminoso que sea en tu sacerdocio, que vos lo hayas descubierto en este tiempo? ¿Qué es lo que vos podías notar como algo realmente maravilloso en tu sacerdocio en este tiempo? Bueno, lo primero que podría decir es que la gente tiene sed de Dios, que más allá de situaciones o de modas culturales, la gente sigue necesitando a Jesucristo, sigue necesitando su palabra, sigue necesitando su gracia, y que esa sed de Dios sigue vigente, lo notamos a cada paso, incluso aquellos que parecen rechazar lo religioso y a Dios, en el fondo de sus corazones lo necesitan, y cuando lo encuentran, Dios realmente transforma sus vidas. Lo segundo es que la iglesia está viva, más allá de que hay situaciones difíciles, algunas de público conocimiento, otras que tal vez, bueno, los que somos sacerdotes o que estamos más involucrados, llegamos quizá a percibir, la iglesia está viva, la iglesia está viva. En todas las parroquias donde he estado, me he encontrado con testimonios hermosísimos de personas que aman intensamente a Dios, que lo buscan, que lo sirven, que lo siguen, y que intentan vivir con radicalidad su fe cristiana. En algunos se destaca su caridad increíble, su caridad heroica, en otros su valentía en el anuncio del Evangelio, o la lucha contra las injusticias, o la solidaridad, en muchos otros el amor por la familia, y así en los jóvenes, en los niños. En todos lados uno encuentra cómo la gracia sigue siendo eficaz, y que por lo tanto esta iglesia, que sabemos por supuesto está conformada por hombres frágiles y pecadores, por eso estamos nosotros, a su vez contiene un gran núcleo de santidad, que son por supuesto los sacramentos y la palabra y el ministerio, pero también tantos santos escondidos que día a día se santifican en el amor a Dios y al prójimo. ¿Has visto que
Yo te cuento que por ahí yo me he sentido como cura, a veces como no desubicado en el mundo, sino por ahí con la tarea que pareciera que Dios nos da en el mundo, uno termina siendo como remando contracorriente o siendo signo de contradicción por ahí. Y por ahí puede ser una situación incómoda. ¿Has vivido esta incomodidad de vivir tu sacerdocio y que el mundo por ahí, en definitiva, por ahí nos aman en nuestras comunidades, evidentemente, nuestra gente, ha sentido el amor de la gente como yo también, ¿no? Pero ¿has visto esto de que el sacerdote, o vos particularmente, ha sido signo de contradicción en algún momento? Bueno, en relación a esta actitud o esta relación con el mundo, en el sentido que lo utiliza Jesús en el capítulo 15 y 16 de San Juan, ciertamente que notamos como dos ámbitos muy diversos, ¿no? En las comunidades parroquiales, creo que todos los sacerdotes, más o menos, hemos experimentado mucha calidez, mucha acogida, mucho respeto, mucho apoyo. De mi parte, la hostilidad, más que en carne y hueso o en la realidad concreta, la he experimentado sobre todo en el ámbito del apostolado de las redes sociales, donde uno sabe que mucha gente se mueve y donde el mismo Papa Benedicto XVI, ya hace varios años, en el año 2010, y luego también el Papa Francisco, han invitado a los sacerdotes que también allí, en ese nuevo areópago que son los medios de comunicación y que son las redes sociales específicamente, estemos presentes y hagamos apostolado. Y ahí sí, muchas veces, ¿no? Uno cuando opina, cuando expresa el magisterio de la Iglesia, la enseñanza bíblica, cuando hace un juicio crítico sobre las ideologías de turno o sobre las decisiones de los gobiernos de turno, a veces también experimenta así el rechazo, la hostilidad. Algunas veces tal vez con respeto desde el punto de vista como un disenso, una discrepancia en el plano de las opiniones, y otras veces con ataques muy personales, con calumnias, con burlas o ridiculizaciones, muchas de ellas infundadas, ¿no? Pero creo que siempre el balance es positivo, porque, bueno, Jesucristo mismo lo anunció. Es una de las bienaventuranzas, las dos últimas, en realidad hacen referencia a la persecución por hacer el bien y por hablar de Jesús, y sobre todo toda la preparación que hace Jesús a sus discípulos, el capítulo 10 de Mateo, o en la última cena, en los discursos de la última cena. Sin embargo, si uno hace un balance, incluso en las redes sociales o en el ámbito de los medios de comunicación, son más los apoyos y los agradecimientos y los frutos lindos que uno puede cosechar que el repudio, el rechazo o las burlas que uno recibe. Por lo tanto, incluso, más allá de que es un deber y que es una necesidad, ay de mí si no evangelizare, también incluso desde el punto de vista de los resultados, de los frutos que uno puede recoger, sigue siendo una tarea hermosamente valiosa e incluso gratificante. O sea, por ahí... porque a veces la lucha o el enfrentamiento o el rechazo que uno puede vivir, como vos decías, en el ámbito específicamente de las redes sociales o en otros ámbitos, por ahí uno nos puede retraer un poco nuestro testimonio o puede decir, bueno, voy a ver si me callo un poquito. Eso no te ha pasado a vos, según he visto, ¿no? Sos bastante, ¿cómo es? Parece que tenés un combustible aparte. Cuando te pelean un poquito, te levantás en armas, ¿bien? ¿No? Bueno, por ahí tengo que tratar de medirlo, ciertamente porque uno sabe que el mundo de las redes sociales es muy absorbente. Si uno quiere estar las 24 horas del día allí, lo puede hacer. Claro. En este momento, hace poquitito que también tengo Twitter, y realmente Twitter, entre todas las redes sociales, es como la más adictiva de todas. Sí. Es un ámbito donde creo que hay que estar, pero tiene más riesgos tal vez que las otras redes sociales. Y ciertamente uno a veces puede dejarse ganar el corazón por la ira, también por la vanidad, también por el orgullo. Entonces, gracias a Dios,
tengo algunos amigos que por ahí me dicen, padre, me parece que te estás pasando de vuelta, se te fue la mano acá, corta un poco. Bueno. Ciertamente que hay momentos donde uno dice, bueno, voy a tomar un descanso, voy a tomar un respiro, sobre todo con lo que son los comentarios. Es imposible cuando uno hace una publicación que puede ser controvertida o sobre un tema debatido, los comentarios suelen ser a veces también de alto contenido polémico y muy crítico. Entonces, tratar de no engancharse, de seguir testimoniando, no dejándose vencer, sí, por el dolor que a uno le puede provocar, el ataque a la Santa Madre Iglesia, o de manera personal a uno como sacerdote, no dejarse robar la alegría del anuncio por estos escolios, por estos obstáculos que vamos encontrando. Y a la vez, no pasarse de vuelta. Creo que eso también debemos estar muy atentos, porque a mí sí me ha pasado como sacerdote que a veces estaba tan enfrascado en alguna discusión, en algún debate de ideas con alguien en las redes sociales, y tal vez una persona necesitaba de una confesión, una charla espiritual, o me venía a pedir que le bendiga el agua, y yo estaba con la cabeza tan así como metido en ese debate, en esa polémica, que tal vez a esa persona no le prestaba toda la atención que esa persona merecía y necesitaba. Entonces, muchas veces el Señor me ha hecho ver que es un riesgo, que debemos estar siempre atentos y pedir las gracias sobre todo, porque no es solo el ejercicio de la humana prudencia, sino también dejarnos guiar por el Espíritu Santo en el apostolado. Qué bueno. Muchas veces el apostolado está enmarcado en ciertas circunstancias, a veces en las cuales se nos exigen como virtudes extras, ¿no? O actitudes en relación a esas circunstancias para seguir predicando y seguir anunciando y seguir estando con nuestra gente. Y yo hace 2 días leí una cosita tuya que hablaba sobre el valor y sobre una actitud realmente caritativa de parte de la Madre Teresa, Juan Pablo II, el cura Brochero, y vos lo relacionabas con lo que debiéramos hacer en la pandemia o qué actitudes debiéramos tener para con nuestros hermanos. Me gustaría que le comentes a la gente cómo ves tu trabajo en medio de esta situación que nos pone distanciamientos, barbijos, ciertas cuestiones sociales que van cambiando por la cuestión del virus. ¿Cómo ves vos tu ministerio trabajando en estas circunstancias concretas? Bueno, antes que nada debo decir que esa publicación era también como una especie de examen de conciencia que yo mismo me hago, ¿no? Bueno, yo tengo 40 años, es decir, que nací en el 79, Juan Pablo II había sido electo Papa un año antes. La figura de la Madre Teresa nos marcó profundamente a todos. En aquella publicación yo hablaba del heroísmo de Madre Teresa, de este arrojo de ella, ¿no? De ver a un moribundo en la calle, a un niño tuberculoso, a una persona que debían tener innumerables enfermedades infecciosas. Y me preguntaba, la Madre Teresa, si hoy nosotros la viéramos quizás, porque hemos asumido esta lógica que ciertamente tiene su cuota de verdad, pero en mi opinión está siendo exagerada y extrapolada y sobre todo está siendo descontextualizada. Esto del cuidado de la salud, que cuídate mucho, tener cuidado de no contagiarte, tener cuidado con el virus, el distanciamiento que no solamente es físico, sino muchas veces social, y que va llevando como a mirar a las otras personas como sospechosos, que es una de las consecuencias más notables, que a veces vamos por la calle y al otro lo miramos como un enemigo, ¿no? Como no será que tiene el virus, que me puede contagiar, que es un factor de riesgo. Yo decía, si la Madre Teresa viviera hoy, ¿cómo la juzgaríamos? ¿Qué diríamos sobre ella? ¿No será que tal vez con mucha dureza diríamos que irresponsable, que poco cuidado por la salud? ¿Cómo puede ser que agarre a un moribundo y lo levante en brazos?
Sí, Y entonces tal cual. me preguntaba esto, ¿no? ¿En qué momento dejamos o pasamos, y esto lo digo en primera persona del plural, ¿no? No lo digo acusando a nadie, sino que me incluyo. ¿En qué momento nosotros pasamos de elevar a los altares y de canonizar por la heroicidad de su caridad a una mujer que dejó de lado cualquier prudencia humana, incluso rompiendo barreras sociales, porque sabemos que en la India las personas, vamos a decir, libres o, bueno, de los blancos y aquellos que habían nacido en una casta un poquito superior, no tenían ni siquiera, no solo no tenían la obligación, sino que hasta era mal visto que se relacionaran con personas de las castas inferiores, ¿no? Y nosotros hoy es como que hemos, sin darnos cuenta o dándonos cuenta, parece como que hemos retrocedido en esta mirada de cariño hacia el otro. Al menos eso es lo que yo veo. Y lo mismo, cura Brochero. Cura Brochero, todos sabemos que murió leproso. Y no murió leproso porque, bueno, qué lástima, se agarró la lepra. Él se contagió de la lepra porque en su afán de salvar a las almas, de llevar el evangelio a todos, de que no se le escapara ningún pecador, iba a visitar a un pobre hombre que vivía en la montaña, en el cerro, en una cueva, un hombre leproso con el cual él compartía el mate. Claro. Y compartía el mate ¿por qué? Porque sabía que para ese hombre ese gesto de cercanía era verdaderamente importante. Era un gesto de cercanía que esa persona iba a valorar muchísimo. Y yo digo, bueno, nosotros como iglesia, ¿cómo estamos actuando? Aquí no quiero hacer un juicio, me pregunto a mí mismo. Sabemos que hay un virus que es real, sabemos que es necesario tener ciertas cautelas, pero no puede ser que por 6 meses abandonemos la visita a los enfermos. No Claro. puede ser que dejemos de visitar a nuestros viejitos porque hay un virus. Tenemos que buscar la forma de, cuidando la salud de estos viejitos, que sabemos que por ahí una neumonía, cualquier neumonía, no solo la del COVID, sino cualquier neumonía, los puede afectar gravemente, pero no podemos dejar de visitarlos. Y no podemos dejar de ingeniárnosla para llevarles también la Sagrada Comunión. Me parece que en eso, y a eso apuntaba mi reflexión, no sé cómo lo habrán entendido, algunos quizás lo entendieron en un sentido muy crítico, pero mi pregunta iba allí, ¿no? ¿Qué haría Madre Teresa hoy? ¿Qué haría Brochero hoy? ¿Qué haría Damián de Molokai, Damián de Beuster, santo, que voluntariamente se fue a esta isla donde estaban los leprosos, y él murió leproso también, canonizado por la Iglesia Católica? ¿En qué momento, y esto me lo pregunto con cierto dolor, pero no quiero ofender a nadie, sino que me lo pregunto a mí mismo, pasamos de canonizar a estos 3 héroes de la caridad a hoy asumir una actitud donde parece que lo más importante en la vida es preservar la salud física, como si alguno de nosotros pudiera evitar absolutamente la enfermedad, pero a la vez no estando quizá tan lúcidos y no dándonos cuenta de que muchos de estos viejitos a los cuales tal vez hemos dejado de visitar se van a morir, pero no de coronavirus. Se van a morir también físicamente por la tristeza que les está provocando el aislamiento, e incluso, algunos lo sienten así, me lo han dicho, el abandono de la Santa Madre Iglesia. Entonces, bueno, yo sé que esto que estoy diciendo es fuerte, pero a eso iba mi reflexión del otro día, y bueno, algunas personas me hicieron saber que también les había ayudado como para hacer un examen de conciencia. Sí, la verdad que sí, porque muchas veces el hoy nos tapa el ayer y también nos tapa el mañana, a veces, y la falta de memoria de dónde provenimos. Nosotros provenimos de una cantera de gracias donde muchísimos han brindado su amor, su sacrificio. Me hace acordar a San Luis Gonzaga también. San Luis Gonzaga muere en el marco de una peste, ¿no es cierto? Don Bosco enviando a sus chicos en otra peste, enviándolos a cuidar enfermos, yendo él mismo. Cuántos ejemplos buenos que tenemos como para enfrentar lo del hoy. Sin embargo, por ahí nos vamos olvidando, y me encantó cuando vos mencionaste al cura Brochero, porque es un gran ejemplo para vivir
nuestra fe cristiana y nuestros actos de amor concretos en un ambiente de virus, ¿no? Es un gran ejemplo. A mí me encantó lo que publicaste. Te invito, vamos a hacer un cortecito y volvemos en un rato, ¿te parece? ¿Cómo no, padre? Bueno, vamos a un cortecito y volvemos en un ratito con el padre Leandro Bonin. Con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta él. Todo lo que pasa en el espíritu repercute en el cuerpo. Si una persona odia a otra, se traducirá en insultos, peleas, pudiendo llegar hasta matar. Lo mismo si una persona ama a otra, repercutirá ese amor espiritual en el mundo físico con muchas obras buenas. Y también lo que pasa en el cuerpo repercute en el alma. Tal es así que si alguien se corta un dedo, se pone triste todo entero. O si uno recibe un perjuicio material sin merecerlo, desaparecerá de él la paz y le surgirá deseos de justicia, hasta de venganza. También si uno se dedica a la música, su espíritu tenderá a comprender o expresar todo desde la música. Lo mismo pasa con la gimnasia o cualquier otra cosa. Con esto podemos comprender entonces el alcance espiritual que puede tener la práctica física de cosas como el yoga. El yoga es un conjunto de técnicas de ascetismo que comprenden ejercicios físicos, gimnásticos, respiratorios, etc., más o menos naturales, complicadas posturas o prácticas de meditación. Todo esto mezclado con ideas filosófico-religiosas propias del hinduismo, con la pretensión de llegar a unirse a un supuesto ser universal. El yoga no se puede aprender en solitario, sino que se necesita de una iniciación, un maestro, un gurú. El reconocido gurú Jean-Roger Reviere, en su libro Yoga, dice: las técnicas del yoga consisten en suprimir los estados de conciencia, las vibraciones mentales y reemplazarlas por una intuición extrarracional. Para eso el aprendiz o yogi debe pasar por 8 etapas. Primero, frenar pasiones y emociones. Segundo, adquirir hábitos de purificación física. Tercero, las posturas, que emulan posiciones de los ídolos hindúes o supuestas divinidades de la naturaleza. Cuarto, ejercicios de respiración. Quinto, abstraerse de los sentidos. Sexto, la concentración de la mente sobre un punto. Séptimo, control de la voluntad alejándola de toda sensación y pensamiento. Octavo, aislamiento de la realidad y extinción de la personalidad individual en el ser universal. Suele decirse que estas etapas van acompañadas de poderes extraordinarios, como la telepatía. Sin embargo, no hay registros serios de nada parecido, y todos los gurúes de la historia han muerto de igual manera. El mismo Buda murió en el siglo IV a.C. Y estos estados alterados de conciencia quitan la propia defensa psíquica que naturalmente tenemos contra los espíritus malignos. Lo mismo sucede con otras prácticas semejantes como el Reiki. Como es evidente, es casi imposible separar los principios filosóficos del yoga de sus prácticas gimnásticas, ya que de entrada, para llegar a esas prácticas, se pide modificar el modo de pensar. Carlo Rizzo, docente en cátedra de enfermedades nerviosas y mentales de la Universidad de Roma, en su libro
100 problemas de conciencia, dice que para realizar la gimnasia que el yoga enseña en sus primeros pasos, es necesario ser joven y estar exento de enfermedades cardiorrespiratorias o pleuropulmonares. De lo contrario, varios ejercicios resultan dañinos para el organismo. Y respecto de los últimos estadios yógicos, dice que, no obstante tales experimentos, en individuos jóvenes, inmaduros o con un sistema nervioso poco sólido, podrían favorecer la aparición de psicopatologías histéricas o psicasténicas. Y sin embargo hay escuelas que enseñan yoga a los niños. Pero al confrontar la filosofía del yoga con el cristianismo, vemos grandes incompatibilidades, ya que el yoga es panteísta, mientras que el cristianismo dice que Dios no es creación. El yoga defiende la disolución de la persona, cuando el cristianismo defiende la individualidad hasta la santidad, pero en comunión con Cristo y los demás individuos. El yoga tilda a las cosas visibles como ilusorias, maya, y a la materia como mala, mientras que la filosofía del catolicismo es realista y ve en la creación la obra de Dios. Y ni hablar del alejamiento del amor al que induce el yoga. En fin, si uno busca las recomendaciones de la Iglesia referentes al cuidado físico, uno se encuentra con el aliento y el apoyo de la Iglesia a cuidar el propio cuerpo y con la recomendación de decenas de otras prácticas que son médicamente seguras, buenas y armoniosas con las palabras eternas de nuestro Señor Jesucristo. Pero uno se topa con una negativa ante el yoga, porque nuestra Santa Madre Iglesia se preocupa por la salud tanto física como espiritual de sus hijos. FM Rex. Desde la ciudad de Luján, provincia de Buenos Aires, transmite FM Rex 96.3, radio afiliada a EWTN, Radio Católica Mundial. FM Rex, una señal que llega al corazón. Regálale a tu amor de pareja una experiencia inolvidable. Porque siempre necesitamos renovar el entusiasmo, el respeto, la alegría, las ilusiones y los sueños que toda relación de pareja precisa para ser feliz. Por eso, viví un fin de semana de encuentro matrimonial. Inscribite en www.ematrimonial.org.ar ematrimonial.org.ar y consulta cuándo es el próximo encuentro en tu ciudad. Bueno, aquí estamos de nuevo. Estamos en una entrevista con el padre Leandro Bonín, sacerdote en la arquidiócesis de Paraná. Mi lugar, mi amor. Yo nací en Paraná y cuando digo Paraná me acuerdo del verde y del agua. Así que es una alegría de verdad estar con un cura de allá. Leandro, además de andar en Twitter y en Facebook y en Instagram y en todo eso, también has podido escribir un par de libros, por lo menos los que quiero yo mencionar y que nos cuentes un poquito. ¿Qué es esto de escribir un libro con un título, La locura de ser cura? Bueno,
en el año 2014 publicamos nuestro primer libro con otros 2 sacerdotes también paranaenses, que se llama El sacerdocio en primera persona. En realidad, a mí me gusta escribir también desde chico y en el seminario. Me ha tocado trabajar en la revista, hacer algunos artículos. Y después, cuando comencé a estar en las redes sociales, empezaba a escribir algunas reflexiones. Algunas personas me alentaban a seguir escribiendo, que les gustaban, que les ayudaban, que les hacían rezar. Entonces también en 2015 publiqué un libro que contenía reflexiones de distinta índole. Y algunas eran sobre el sacerdocio. Entonces el capítulo dedicado a los textos sacerdotales se llamaba La locura de ser cura. Ah, mira. Bueno, después publiqué otras cosas más, publiqué un libro sobre la misa, un libro sobre Santa Teresita, que era un trabajo del seminario, un trabajo de investigación que le había gustado mucho en ese momento al profesor y que también me pareció lindo compartirlo. También otro libro sobre adoración eucarística, uno sobre la música litúrgica y otro sobre el tema del aborto y demás. Bueno, en el año 2018 empecé a recopilar más textos sobre el sacerdocio y había pensado ponerle La locura de ser cura, ¿no? Recogiendo este título que ya llevaba un capítulo de uno de los primeros libros. En 2018 quedó paradito el proyecto y este año se contactan conmigo desde Editorial Talitacum de Buenos Aires. Me dicen, padre, ¿te gustaría que publiquemos algo, que publicar algo con nosotros? Le digo, bueno, miren, a mí me gustaría que ver si les gusta a ustedes. Tengo esto, era una recopilación de textos sacerdotales y le agregué algunos más entre 2018 y principio de 2020. A la gente de la editorial le gustó, así que bueno, ahí está el librito que tiene 5 capítulos. Hay algunos textos que son como más íntimos, más de la vocación, de la vida de oración de un sacerdote. Otros son anecdóticos, otros son textos como en respuesta a temas que suelen ser también un poco quizá controvertidos, como el celibato o como el drama de los abusos sexuales cometidos por miembros del clero. Así que el libro no tiene, digamos, una unidad temática ni tampoco de estilo. Hay algunos que son relatos, otros que son momentos de oración, otros son más bien como con mucho orden, una suerte de fundamentación de ciertos temas de la vida sacerdotal. Pero bueno, algunas personas lo han ya estado leyendo, me dicen que les ha gustado, que les ha servido, así que bueno, para mí es una enorme alegría. Qué bueno. ¿Has tenido el valor de tratar el tema de los abusos sexuales por sacerdotes? En ese sentido, ¿cómo lo has hecho? Bueno, nosotros, como en toda la iglesia, pero de manera especial aquí en la Arquidiócesis de Paraná, hemos sufrido este tema de modo muy cercano. No solo porque han ocurrido algunos casos, lamentablemente, algunos sacerdotes que han incurrido en este tremendo delito, sino que también la prensa entrerriana le ha dado una enorme resonancia. Durante años, prácticamente todas las semanas, hemos estado en las tapas de los diarios y en los noticieros, tanto en el momento de las denuncias como luego en los juicios. Así que ha sido un proceso muy doloroso. Y bueno, de mi parte he tratado de formarme tanto con el magisterio de la Iglesia, sobre todo con esta mirada de Benedicto XVI, que primero como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, como asesor de Juan Pablo II, y luego ya como Papa, creo yo que nos ha dado mucha claridad sobre cuál debe ser la actitud que también nosotros los sacerdotes, cuando algún caso de estos sale a la luz, debemos tener. Y bueno, guiado por algunos principios de Benedicto XVI, después también he estado leyendo algunos otros textos, también algunas conferencias que me han parecido muy valiosas, sobre todo el padre Medeo Cencini. Entonces, bueno, en los artículos que por ahí he publicado, en redes sociales o en algún blog, he tratado de hacer como una síntesis en formato de preguntas y respuestas, que es una metodología bastante clásica y a la vez sigue muy vigente porque crea como una especie de diálogo imaginario con el lector.
De modo que lo que hago no es algo tan personal, sino como una síntesis de lo que propone Benedicto XVI, lo que propone la Iglesia también ahora con Papa Francisco, y lo que también otros investigadores ofrecen, una mirada, por supuesto, atenta a los datos de la psicología y de las ciencias humanas, pero también al dato revelado y a lo que nos dice la fe, ¿no? Frente al misterio también de la iniquidad, el misterio del pecado en los miembros de la Iglesia. Te pregunto, ¿cuál sería para vos la ruta o el camino para la solución de estas aberraciones? Porque nos preguntamos, bueno, los hechos están y hay que juzgarlos con todo el rigor que la ley imponga, ¿no es cierto? Dentro de la Iglesia se va despertando un poco a la actitud que se tiene de no andar tapando y de poner las cartas sobre la mesa y de no... Bueno, está todo bien. Pero, y más adelante, ¿cuál sería la forma en la cual evitar que estas cosas sucedan? ¿Qué es lo que te parece a vos? Sí, el Papa Benedicto dice, ¿no?, que lo primero es siempre las víctimas, acompañar a las víctimas y ayudar a sanar a las víctimas. También el castigo de los culpables, con una investigación, por supuesto, rigurosa y seria, y el castigo como una cuestión de reparación, también con una finalidad pedagógica, como restablecimiento de la justicia que es necesario para el orden social y comunitario. Pero como vos decís, el Papa insiste mucho también en la prevención. ¿Cómo hacer para que esto no suceda nunca más? Bueno, aquellos que ya han cometido este delito deben ser apartados de todo contacto con menores y, en muchos casos, también del mismo ejercicio del ministerio sacerdotal. Pero, ¿cómo hacer con los nuevos candidatos al sacramento del orden? Hoy yo creo que vivimos en un panorama cultural muy complejo. Si bien la madurez afectiva siempre fue un gran desafío, en este tiempo, con una visión tan errónea de la libertad humana, que sabemos que están en la base, ¿no? Ya lo decía Juan Pablo II, en la Veritatis Splendor, ¿no? Esta idea errónea de la libertad humana nos pone ante un desafío educativo que a mí me parece que es inédito, ¿no? Porque al concebir la libertad humana de una manera desordenada, de una manera errónea, se hace muy difícil hacer procesos educativos sólidos. Claro. Y nuestros niños, nuestros jóvenes son bastante frágiles afectivamente. Entonces, esto se está viendo en los seminarios, en las casas de formación de religiosos y también de religiosas. Y otro factor que no deja de ser importante, un tema polémico también, es que a raíz de la destrucción o el debilitamiento de la familia, también de algunas corrientes ideológicas vinculadas al feminismo radical, se fue dando como un proceso que algunos llaman la desaparición del padre. Al desaparecer el padre en el horizonte cultural y educativo, sabemos que son cada vez más frecuentes los varones con un gran déficit de masculinidad, con un gran déficit de identidad masculina. Y también sabemos, esto a alguno le choca, pero es un hecho estadísticamente comprobado, que la inmensa mayoría de los abusos sexuales cometidos por los sacerdotes han sido con varones, no con niñas, sino con niños. Quiere decir que debajo también había un desorden, una tendencia, una atracción hacia el mismo sexo, o sea, una característica, una orientación homosexual. Con lo cual el panorama es complejo. Yo creo que una de las cuestiones claves es el discernimiento previo que tiene que haber en las parroquias, donde los sacerdotes que orientamos o ayudamos a un joven a orientarse a la vocación sacerdotal, seamos muy serios y muy responsables. Creo que, no sé, hasta hace un tiempo, alguno de nosotros quizá decía, bueno, este chico quiere ser cura, y bueno, yo lo mando al seminario, que los curas del seminario se arreglen ahí y hagan lo que puedan. No sé si está bien o mal, pero creo que en cierto modo algunos lo hicimos en algún momento, como diciendo, bueno, yo soy cura, tengo que atender 1000 cosas, que los curas del seminario se arreglen. El tema es que los seminarios, como comunidades cerradas, muchas veces
no favorecen del todo la maduración afectiva si no se ha dado antes. Sí, sí. O sea, cuando una persona ingresa inmadura afectivamente a una comunidad cerrada como es un seminario, es bastante difícil que allí pueda madurar, porque el clima afectivo, el clima de convivencia, no es un clima, digamos, ordinario, es un ambiente cerrado. Entonces, también sabemos que lamentablemente en algunos seminarios ha ocurrido que se han creado dentro de los seminarios alguna actitud tolerante frente a la homosexualidad, no solo a la tendencia, sino incluso hacia los actos homosexuales. Bueno, esto me estoy metiendo en un terreno muy complejo, pero tiene esto lo relación. dijo el mismo Benedicto XVI. Dijo que una de las cuestiones claves en las crisis de los abusos había sido la revolución sexual, que tiene como su ápice en el año 68, el Mayo francés, y también el descuido o el olvido, incluso el desprecio de las enseñanzas católicas sobre la moral cristiana, que en muchos seminarios se hizo muy común, el reemplazo de la espiritualidad por la psicología, etc. Pero nosotros, bueno, como sacerdotes de a pie, ¿qué es lo que podemos decir? Hagamos lo posible para que los niños y los jóvenes que ingresen al seminario sean personas maduras afectivamente, que no tengan graves conflictos. Todos tenemos algún conflicto, alguna herida, pero que no sean graves, que le dificulten su vivencia plena de su propia identidad, en este caso una identidad masculina, firme, sólida, estable, segura, serena, y por supuesto también a todo cristiano, todo laico, todo miembro de la iglesia, todo agente pastoral, si percibe que algún seminarista en proceso de formación tiene actitudes ambiguas, actitudes que no condicen con la dignidad propia del sacramento del orden, tienen el deber también de expresarlo a las autoridades de la iglesia. Si son amigos de ese joven, de ese seminarista, y se lo pueden decir a él, bendito sea Dios. Pero si tal vez no tienen la confianza, yo creo que es un momento donde tenemos que ser muy honestos y muy sinceros. Sí, mira, yo creo que este joven es muy piadoso, es muy apostólico, pero veo en su carácter, en su temperamento, en su personalidad, algunos rasgos que me parece que no son tan convenientes y que tal vez pueden dar lugar luego a ciertos desórdenes que tal vez lo pueden llevar luego a él por un mal camino y a realizar acciones que sean dañinas para el bien de la iglesia. Bueno, podríamos decir mucho más, pero yo creo que como sacerdote diocesano y a los laicos que tal vez miren este programa, los que más tienen la responsabilidad, no me atrevo a hablar de lo que deben hacer, son los formadores del seminario y los obispos. Por ellos solo rezar, porque verdaderamente tienen sobre sus hombros en este tiempo una responsabilidad muy grande. El otro tema que yo quería que vos nos menciones y nos cuentes un poquito es sobre este otro libro que escribiste sobre la familia y la ideología de género. ¿Qué relación le has dado? ¿Qué gravedad ves en la ideología de género? Y supongo que evidentemente que has visto como una respuesta y un remedio a tanta locura la vida familiar, evidentemente, o la vida en la familia, ¿no? Bueno, sabemos que la familia está siendo objeto de muchos ataques desde hace varias décadas, ¿no? La familia, tal cual salió de las manos creadoras de Dios, fundada en el matrimonio entre el varón y la mujer, abierto a la vida. Sabemos que hay diferentes opciones que han ido surgiendo en la cultura, que han ido debilitando, y entre ellas podemos pensar, por ejemplo, la mentalidad anticonceptiva, que hace que los hijos ya no sean vistos como un don, sino como una amenaza, o en todo caso también como un derecho, porque la mentalidad anticonceptiva que considera al hijo como un don, también habla de un derecho al hijo logrado por fecundación in vitro, inseminación artificial. Por supuesto, la eutanasia y el aborto, porque si se considera que es un derecho matar a los hijos o matar a los padres, ciertamente que estos dos vínculos sagrados que constituyen el entramado de la vida familiar quedan muy debilitados.
por supuesto la plaga del divorcio, como la llamaba el Concilio Vaticano II, divorcio que en algunas legislaciones como la nuestra es divorcio express, uno de los dos cónyuges puede ir y de manera unilateral pedir la disolución del vínculo matrimonial, y sin duda que también la normalización de las relaciones entre personas del mismo sexo, que en algunos países ha derivado, como en el nuestro, en la aprobación del así llamado matrimonio igualitario o matrimonio entre personas del mismo sexo. Todo eso ha venido debilitando enormemente la concepción de la familia. Pero con la ideología de género pasa algo más grave todavía, que la ideología de género lo que cuestiona es que seamos varones o mujeres en un sentido ontológico, esencial e inmutable. La misma identidad sexual queda cuestionada. Ya no hay un mundo conformado por varones o mujeres que experimentan un atractivo recíproco y que solo juntos pueden procrear, sino que esta identidad sexual se considera que es solo producto de la cultura, es una creación del patriarcado, van a decir algunos sectores del feminismo vinculado al marxismo, que en realidad no hay solo varones y mujeres, sino que hay una gama inmensa, infinita de variedades posibles de géneros, y que gracias a la tecnología hoy ya no es necesario que haya un varón y una mujer para procrear, sino que la vida puede ser creada en laboratorio, puede ser gestada hasta ahora en úteros humanos, pero hasta algunos promueven y piensan que dentro de poco va a ser gestada, puede ser gestada en úteros artificiales, o incluso se pueden producir seres humanos por la clonación. Lo cual entonces nos pone frente a un panorama que nunca antes lo habíamos visto, porque bueno, sabemos que en la antigüedad, el Imperio Romano eran bastante inmorales, pero ciertamente que nunca se había llegado a esta destrucción del fundamento antropológico de la familia, como dice el Papa Francisco. Entonces, hay muchos cristianos y no cristianos que leen todavía en su corazón el designio de Dios, porque hay una ley natural que está en nuestra inteligencia, que es participación de la inteligencia divina, de la razón divina. Leen en su propio cuerpo esta identidad masculina-femenina, pero se encuentran que tienen que educar a sus hijos en un mundo que les dice que todo lo que antes parecía verdadero hoy es falso, que todo lo que antes parecía estable hoy no lo es. Entonces muchas familias están como desesperados. Y bueno, el libro intenta responder a esa situación. Sobre ideología de género hay muchos libros muy buenos, muchos de ellos, o quizá todos, tengan más estudio debajo que el mío, o sean académicamente más logrados. Tal vez la virtud del librito que publiqué es que de todos los libros que hablan sobre ideología de género, sea uno de los más sencillos, que tal vez lo puede comprender cualquier papá o cualquier mamá, y sobre todo que al final abordo dos temáticas. Una es la teología del cuerpo, o sea, cuál es la mirada cristiana sobre la sexualidad, y por lo tanto también qué dice la Iglesia sobre la homosexualidad y qué hacer si una familia tiene un hijo, por ejemplo, que experimenta atracción al mismo sexo. Y en segundo lugar, respuestas concretas, como un programa o algunos tips en la educación de los hijos que pueden ayudar a crear un entorno mucho más favorable para que en medio de esta locura y de este caos, los hijos de estas familias puedan estar como más contenidos y no tan expuestos a este virus del relativismo, este virus que no solamente es un relativismo moral, sino incluso metafísico, digamos, y como que no hay ser, no hay esencia. Entonces, me parece que esa es la virtud que puede llegar a tener este libro. Al menos algunas personas que me han leído me han expresado que han encontrado eso. Bueno, te agradezco tu trabajo, y la verdad que, bueno, te prometo leer los libros, no he leído nada, pero hay como una sintonía, ¿no? Yo encuentro una sintonía con vos en relación a los temas que has tratado y de la manera en la que lo has expresado, ¿no? Así que vamos a seguir en comunicación seguramente, Leandro. Así que te agradezco este tiempo y gracias de verdad. Bueno, gracias a vos, padre, gracias al equipo que te acompaña con el programa, y ojalá que nos dejemos educar por Dios
a través de su palabra, a través de la sabiduría de la Iglesia. En este tiempo de caos, de confusión, en Dios encontramos el orden, encontramos la verdad, la luz que nos hace libres. Bueno, gracias de verdad. Y Dios te bendiga a vos y a tu trabajo y a toda tu gente. Muchísimas gracias, Padre. Muchas gracias y Dios te bendiga a vos también. Gracias, hermano. Bueno, vamos a cortecito. Hemos estado hablando con el Padre Leandro Bonín. Hermosísimos temas que hemos tratado. Él nos ha contado un poquito qué es lo que ha estado haciendo y qué es lo que ha estado escribiendo para bien nuestro, así que lo vamos a tratar de aprovechar. Con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta él. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor. Bueno, hemos terminado esta entrevista, una charla en realidad con el Padre Leandro Bonín. Quiero mencionar algo que me ha gustado. Ha tenido el valor de hablar sobre estas cosas que andan dando vuelta cada rato, ¿no es cierto? Cuando algún sacerdote por ahí delinque y comete actos vergonzosos, realmente vergonzosos para él y para toda la iglesia, ¿no es cierto? Que son los atentados a menores, ¿no? Los abusos sexuales a menores. Cosas de las cuales nos amarga el corazón. Por aquel sacerdote y por toda la iglesia que sufre. Y bueno, él ha tenido el valor de hablarlo de una manera muy simple, sencilla y caritativa, realmente en un marco de caridad cristiana. Eso me ha encantado. Y lo otro es recomendarles que puedan leer los libros del Padre, ¿no? Que puedan leer los libros del Padre. Él tiene su sitio en internet, búsquenlo, Leandro Bonín, y puedan alimentarse con la doctrina sencilla que él está concediéndonos para poder crecer en la fe y en la vida cristiana, y también tomar actitudes un poco más formadas, ¿no? Un poco más ilustradas en algunos temas como la ideología de género, lo que tocábamos a lo último casi. Bueno, gracias por acompañarnos y me resta darle la bendición a ustedes, a cada uno de ustedes, a las familias de ustedes, y pedirle al Señor que con su misericordia descienda sobre cada uno de nosotros y nos conceda lo que necesitamos en el día a día, hasta las cosas materiales también, pero especialmente las cosas espirituales. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Descienda sobre ustedes la bendición de Dios omnipotente, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos encontramos en la próxima. Dios los bendiga. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy.
es descortés, el amor no es egoísta, el amor nunca es doble. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Nuestra fe, nuestra esperanza junto a Dios terminarán. El amor es algo eterno, nunca, nunca pasará.